¿Stance amplio o stance más estrecho? Esta es una pregunta muy pertinente que te podrías estar haciendo, y cada uno de estos dos tipos de stance, ancho y estrecho, tiene sus ventajas y claramente también sus inconvenientes. Lo que es seguro es que la amplitud del stance, de tu stance, está influyendo claramente en tu swing, y quizás alguno de los problemas que ahora tienes en el swing está directamente relacionado con la amplitud de tu stance. Vamos a conocer en este vídeo cómo te está afectando la amplitud del stance. Y este es un pequeño extracto que he cortado para ti de la próxima lección de la membresía Espabila tu Golf. Espero esta información sea útil para ti y para tu golf, y te voy a dejar abajo en la descripción del vídeo un enlace para que puedas comprobar cómo esta membresía puede ayudarte a mejorar tu golf y a que disfrutes más jugando. Decirte que la amplitud del stance, evidentemente, y como ya conoces, pero te voy a justificar técnicamente ciertos aspectos, va a ser diferente para cada palo. De hecho, en el primer vídeo, cuando hablaba sobre la posición de la bola, ya decía que a medida que la varilla es más larga y vamos a aumentar también la velocidad de la cabeza del palo, vamos a necesitar más equilibrio. Por lo tanto, es lógico pensar que la amplitud del stance se relaciona directamente con el equilibrio. Y cada persona tiene un equilibrio diferente. Te pongo mi caso, que es el que más conozco, pues yo tengo un stance muy amplio, bastante amplio con todos los palos, un poquito más amplio que otros jugadores que he visto. Posiblemente mi equilibrio es menor y necesito estar bien asentado en el suelo. Por eso la amplitud de mi stance era algo más amplia que la de otros jugadores. Y ahora te diré virtudes y problemas de las amplitudes del stance. Pero en principio, y el aspecto importante es que la amplitud del stance está muy relacionada con el palo que tienes en la mano y, como acabo de decir, con el tema del equilibrio. Podríamos decir, para un pitch, que sería el palo más abierto, o un sun, sería menos, pero para un hierro 6, más o menos los palos intermedios, los hierros intermedios, la amplitud del stance coincide bastante bien con la anchura de los hombros. Y aquí una puntualización. Cuando hablamos, o cuando te hablen, o cuando tú hables de anchura del stance, siempre hablamos con referencia al talón, no a la parte externa del pie. Por lo tanto, para un hierro 6, más o menos la amplitud de los hombros, pero siempre refiriéndome a la separación entre los dos talones. ¿Por qué te digo esto? Porque no es con respecto a la parte externa del pie, y te lo digo porque muchos jugadores, fíjate, voy a adquirir un stance estrecho, pero que a ti a su vez te va a parecer amplio. Yo puedo tener los talones bastante juntos, pero si tengo los pies abiertos en ambas puntas, este stance parece mucho más amplio de lo que en realidad es. ¿Qué es en realidad, Ricardo? Bueno, la anchura es esta, pero claro, tú te estás fijando en esto, pero esto no es la amplitud real del stance. Por eso es importante recordarte que lo calcules con respecto a la separación de los talones y no de las puntas o la parte externa del pie. Pero te decía que si esto sería un stance para un hierro 6, donde coincide más o menos con la anchura de los hombros, pues a medida que el palo va consiguiendo más distancia, la longitud de la varilla es mayor, pues vamos ampliando un poco. Por lo tanto, el stance más estrecho lo tendríamos con un sun o con un pitch, y el más amplio con un drive. La varilla del drive es mucho más larga, el arco del swing es más amplio, generamos más velocidad y por lo tanto necesitamos algo más de equilibrio. Tiene toda la lógica del mundo y el jugador la aplica de forma instantánea cuando se coloca a la bola. Dicho esto, que es relativamente sencillo, sí hacerte un segundo apunte sobre el stance que puede ser importante para ti. Los stance muy estrechos tienden a favorecer o a mover mucho la parte alta del cuerpo. Por lo tanto, los jugadores de stance muy estrechos tienen más facilidades para rotar hacia la derecha, rotar hacia la izquierda, mientras que los jugadores de stance muy amplio, no digo que no puedan rotar, pero claro, un stance muy estrecho sí facilita mucho la rotación y el movimiento de los brazos. Pero
el stance muy amplio, si es muy amplio, tiene una dificultad grande, que realmente es lo que te quiero resaltar en esta lección. Yo tenía un stance amplio y mis defectos siempre han sido, soy un jugador de draw, eran un poco de push o hook. Y tiene mucho sentido relacionándolo con mi stance amplio. Bueno, yo no podía jugar con un stance estrecho y me adaptaba a lo que tenía. Pero si tu stance es más amplio de lo que corresponde para cada palo, ya te puedes imaginar que esta amplitud del stance no favorece, ya no hablo de rotaciones, no favorece mucho la transferencia del peso. Desde aquí es muy fácil transferir el peso hacia el objetivo, pero desde aquí es mucho más difícil. Sencillamente porque estoy muy anclado en el lado derecho por la propia amplitud del stance. Sí puedo transferir, pero me es mucho más difícil incluso terminar bien el golpe. Por eso si tienes un stance muy estrecho o muy amplio, bueno, desde aquí tienes muy poco equilibrio, mucha rotación y facilidad para mover los brazos, y desde aquí excesivamente amplio te afecta claramente a la transferencia del peso. Si eres un jugador que deja el peso atrás y tienes un stance muy amplio, mi primer consejo, aunque no te he visto el swing, sería, bueno, estrecha un poquito el stance porque vas a ganar en facilidad para transferir el peso hacia el objetivo. Por eso, peso atrás y stance amplio no cuadran en absoluto. Una vez visto todas estas ideas y cómo está afectando la amplitud del stance a tu swing y a tus golpes, te dejo abajo enlaces de tu interés, abajo en la descripción del vídeo, tanto a mi página web para que la puedas visitar y descargarte alguno de los recursos gratuitos que he colocado para ti, como la membresía Espabila tu Golf. Gracias, como siempre digo, por formarte conmigo, Ricardo Boada, en RB Training Golf, y te veo en el próximo vídeo.